Sí, sí, perfecto. Parece que ya estamos conectados. Les pido una disculpa, les agradezco a los que están conectados. Les pido una disculpa el tiempo. Bueno, necesitamos nada más hacer unas pruebas. Ok, parece que ya todo funciona. Y bueno, como les decía, les agradezco muchísimo la oportunidad también a los amigos de la página del canto que, bueno, me dieron la oportunidad de hacer esta plática. Esta sale con la idea, pues, de aportar algo, ¿no? En estos momentos difíciles, digamos, para todos. Bueno, creo que es una manera, pues, de aportar, ¿no? Eh, Vamos a ver, entonces, quisiera, bueno, nada más hacer un hincapié. Eh, yo soy una maestra de canto, soy mexicana, bueno, yo radico en Guadalajara, nada más hice todos mis estudios en la ciudad de Torino, en Italia, donde al momento me encuentro, ¿no? Como les decía, esta pequeña charla, pues su objetivo es invitarlos, ¿no? A desarrollar un contacto creativo, ¿no? Porque estamos hablando de arte, estamos hablando de ejecución, de música, de canto, de instrumentos. Entonces, un contacto creativo y efectivo, ¿no? Que tenga realmente una respuesta con nuestras emociones para mejorar nuestro desempeño musical, ya sea en un concierto, ya sea mientras estamos estudiando, porque es muy importante también lo que sentimos cuando estamos estudiando, cómo nos regañamos, etcétera, ¿no? Cómo nos hablamos. Ahora, como les decía, no quiero ahondar mucho en los momentos que estamos viviendo un poco todos en todo el mundo, particularmente en Italia, pero consideré pues que este tema podría ser de apoyo para la montaña rusa de emociones que tenemos. Ya un día nos despertamos con ciertas noticias, otro día con otras, y entonces la música creo que es un elemento muy positivo en todos los niveles, ya sea que tú lo ejecutes o ya sea que todo el día tengas música. Es un elemento, como les digo, valiosísimo para poder sobrellevar momentos difíciles como podría ser este. Basta, no hablemos más de esas cosas. Vamos, como pueden ver, les habíamos compartido unas diapositivas, se las compartimos también pues directamente en la página para nada más simplemente para poder seguir el ritmo de las cosas y no perdernos, ¿de acuerdo? Entonces yo ahorita nada más me van a escuchar, voy a hacer unos clics y vamos a, nada más para no perder el punto entonces con la primera diapositiva. Ok, vamos a empezar. La pregunta del millón, ¿no? ¿Cuándo tocas tu instrumento o cantas? ¿Tú te sientes libre de expresar tus emociones? ¿No es cierto que cada vez que estamos ahí es así como un mar de cosas, de ideas, de querer controlar tal vez ciertas emociones que en ese día, particularmente en ese día, sentiste por algún hecho que sucedió? O si efectivamente uno va enfocado a lo que quiere transmitir, ¿no? Entonces, bueno, la propuesta se abre con esta pregunta. Muchas veces vemos también algunos cantantes o instrumentistas que les falta, ¿no? Como una expresión emotiva en una exhibición no pública. Podríamos decir, podríamos atribuirlo a lo mejor a problemas técnicos, ¿no? Se nota, ¿no? Cuando alguien no es, digamos, dueño de su instrumento y que tiene dificultades a lo mejor técnicas en pasajes, ya sea, no sé, un violinista o ya sea un cantante que se le ve, no se le lee la preocupación. Entonces, bueno, ahorita yo lo que quiero hacer pues es un análisis más o menos de cuando digo emociones, ¿qué se te viene a la mente, no? De todas las cosas que podemos considerar como emociones positivas, negativas, después vamos a hacer esa clasificación. Como les digo, es muy importante entonces identificarlas para poderlas trabajar, ¿no? Si yo no sé exactamente qué es esa sensación, pues voy a acabar bloqueándola, voy a acabar ignorándola, voy a acabar sintiéndome víctima, ¿no? de esa emoción sin poderla superar. Como les decía, esto en realidad aplica en todos los ámbitos de la vida, sea ya personal o profesional. Eh,
Vamos entonces ahora a la diapositiva 2 en base a esto, y ya preguntamos cuántas emociones conoces. Esa es igual, otra pregunta del millón, ¿no? Otra pregunta que te hace millones de respuestas, ¿no? Cada quien tiene su idea. Déjenme nada más, no me quiero perder de aquí. Perfecto. Cada quien tiene pues su idea y entonces yo les pregunto, ¿no? ¿Cuántas emociones? Todas las emociones que nosotros conocemos, este, pues digamos que también nos las decimos, ¿no? O sea, estamos acostumbrados ya a tener una especie de diálogo interno, ¿no? Una vocecita que te dice, que te regaña, que te premia, ¿no? Te dice, ah, te salió muy bien, o no, no te atrevas, no te sale, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a usar específicamente un ejemplo de un cantante, ¿eh? Porque quiero desmenuzar esta idea de las emociones. Un cantante, ¿no? Está ensayando para un recital o para lo que sea. Y ya por enésima vez se equivoca donde mismo, ¿no? Cualquier tipo de error, lo que tú quieras, de tiempo, de ritmo, de entonación, lo que tú quieras. Es obvio que, como te digo, enésima vez, o sea, ya se equivocó muchas veces. Entonces, obviamente va a acumular frustración, se va a cerrar, o sea, va a empezar a auto, ¿no? Bloquearse, etcétera, se va a poner todavía más nerviosa, se va a enojar, o sea, todos aparte reaccionamos diferente. Y entonces, muy probablemente va a decir una frase, ni siquiera te va a decir para justificarla, va a decir una frase para entender esa emoción, ese enojo que muchas veces no es claro lo que sentimos, ¿no? Y entonces va a decir, no sé, es que no me sale, es que no puedo, es que, o esa nota es muy alta, o no es mi repertorio, o lo que quieran que diga, ¿no? Pero generalmente es así, no me sale, o otra vez no me salió, etcétera, ¿no? Que uno va muy, tercamente con eso. Si después le pedimos que nos explique la sensación física, o sea, que vaya más allá de lo que, de la rabia del momento, ¿no? Que nos explique un poquito más allá. Pues a lo mejor físicamente nos podría decir, bueno, es que estoy cansado, no he dormido, tengo la garganta seca, estoy nerviosa, me late el corazón, no me puedo concentrar, estoy sudando. Entonces, todo eso que les acabo de describir ya físicamente es lo que está considerando no me sale, ¿ok? O sea, quiero que vean la relación que nosotros tenemos al racionalizar a veces las emociones, ¿no? No me sale, entonces fue en realidad porque tenía la boca seca, porque esto, porque aquello. Bien, pausa, ¿ok? Aquí vamos a hacer una pausa, vamos a interrumpir este ejemplo porque quiero entonces seguir desmenuzando qué son las emociones, ¿no? Vamos a pasar a la diapositiva 3. Tienes un numerito ahí arriba a la derecha. Y allí mismo nos dice, esta lista, bueno, la lista de emociones que podemos proyectar pues es inmensa, ¿no? Porque las emociones a su vez también tienen matices. Podemos hablar de alegrías exaltantes, ¿no? Alegrías así que te llevan otras emociones. Podemos hablar de alegrías casi tristes, ¿no? Casi melancólicas, casi de pérdida. Podemos hablar de tristezas desesperadas, ¿no? O sea, al límite de la frustración o tristezas con un poquito de esperanza, como diciendo mañana va a ser otro día, va a pasar y va a mejorar. Todas estas emociones, bueno, constituyen un elemento muy importante para lo que nos interesa a nosotros, la creatividad artística. ¿Por qué? Porque pues van a representar la capacidad que nosotros tengamos de comprenderlas y de interpretarlas, porque a fin de cuentas, digamos, es nuestro fin, ¿no? Interpretar, como músicos, como cantantes. Si nosotros en nuestra vida personal vivimos con pocas emociones, entonces naturalmente es como, bueno, podemos compararlo como vivir la vida en blanco y negro, ¿no? O sea, las emociones son el color de la vida. Vamos entonces a conectar pues estos conceptos, porque efectivamente sí es el color de la vida, porque a veces no las puedo controlar, ¿no? Porque a veces me arruinan mi momento, me arruinan mi concierto, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, vamos a seguir y a entender, pues, por qué. Vamos a recordar el concepto que la vida y la música
son mundos paralelos, ¿no? Están interconectados completamente. Digamos que algunos músicos pues son tímidos, ¿no? Por naturaleza. No sé, y entonces se refleja en su ejecución esa timidez, ¿no? A lo mejor les cuesta trabajo o no están acostumbrados, ¿no? Porque no significa obviamente que no sientan lo mismo que siente cualquier otra persona, simplemente son tímidos en el modo de expresarlo. Entonces, no están acostumbrados tal vez, ¿no? A ponerse en contacto con esas emociones o a compartirlas con su público. Otras personas, por ejemplo, son espirituales, ¿no? Y a lo mejor no pueden ponerse en contacto con ciertas partituras que le hacen experimentar cosas que no conoce o que no comprende o que no le gustan, ¿no? Es muy importante ver entonces el análisis, qué tipo de persona soy yo, porque algunas emociones también nos traen a lo mejor malos recuerdos del pasado o buenos recuerdos, o etcétera, ¿no? Entonces hay que ver exactamente donde cada uno tenga un tope. ¿Cuál es la emoción? Como les comentaba en el ejemplo anterior del cantante, que no sea nada más no me sale, ¿no? Que sea híjole, es que me tiemblan los dedos, ¿no? Cuando estoy en la guitarra, es que siento esto físicamente, ¿no? Entonces, estamos un poquito, eh, bueno, por decirlo de alguna manera, desatanizando el miedo que tenemos, ¿no? Porque ya lo estás tomando y lo estás sacando por partes, ¿no? Y así lo estamos analizando. Entonces, ¿desde qué punto de vista lo vas a analizar? Obviamente desde dentro de ti, desde tú cómo eres y cómo vives las emociones, ¿ok? Entonces, es obviamente normal pensar que no todas las personas hayamos experimentado, digamos, en carne propia o cerquita o como quieran, las emociones que los seres humanos somos capaces de sentir, ¿no? Porque, como les decía, hay quien es más tímido, quien es más extrovertido, quien es más espiritual, llamémoslo como sea, quien es más técnico, quien es más preciso, ¿no? Entonces, por eso la pregunta es, ¿te das permiso de sentir las emociones como tú las percibes o las quieres sentir como tú deberías? Te obligas a sentirlas como deberías, ¿no? Lo que se esperan los demás de mí, ¿no? Que no me vean llorar, que no sepan que esa cosa me emocionó, no sé, ese pasaje musical me llamó mi sensibilidad, etcétera, ¿no? Y ahora, la otra pregunta es, ¿tú haces actividades que enriquecen tu mundo emocional? ¿Por qué? Por lo que les decía, es como los colores, ¿no? Es como la gama de colores. Entonces, si nosotros conocemos 5 colores, no sabemos que mezclándolos a lo mejor nos va a dar otro tipo de colores y nos va a poder enriquecer entonces y vamos a saber que no es nada más bueno o malo, ¿no? Como emoción como nervios o como estar exaltado y contento. No es nada más esas dos cosas, ¿no? Lo voy a decir más adelante, pero las emociones, como les decía, van cambiando dentro de nosotros y eso es parte del viaje, eso es parte como del oleaje, no sé cómo transmitírselos. Es importante. Digo, obviamente tampoco se trata de sentir mil cosas al mismo tiempo y ya no entiendes nada, ¿no? Obviamente estamos hablando de algo estudiado, de algo que ya en tu día a día, en tu estudio, en tus momentos de introspección, etcétera, ya lo analizaste, ya lo masticaste. Es lo que les digo, necesitamos dedicarnos tiempo para que esto sea algo ya después automático. ¿Ok? Entonces vamos a seguir adelante, vamos a cambiar a la diapositiva 4 y vamos a aprender entonces cómo crear emociones. Vamos a hacer un ejercicio, porque hay varios ejercicios, ¿no? Ahorita vamos a hacer uno que podría ser útil, que, bueno, igual y lo vemos en apreciación musical, en este tipo mm, de cátedras, ¿no? Que nos enseñan un poquito a percibir uno que quería darnos el autor, ¿no? Porque a fin de cuentas el cantante es un intérprete de lo que el compositor quería mostrar, ¿no? Entonces, por eso es importante analizar efectivamente, bueno, esto ya es análisis del personaje, ¿no? Cuando se trata de canto,
pero sí analizar y saber exactamente cómo quería que fuera interpretado. Porque muchas canciones de amor no se cantan con la sonrisa, se cantan llorando aun cuando se hable de amor, ¿no? Por así decirlo, por darles un ejemplo. Bien, entonces podemos, como les decía, podemos practicar sentir emociones. Y les voy a poner un ejemplo, ¿no? Les voy a poner esta música de aquí. Vamos a ponerlo lo más alto posible. Este es Bach. Vamos a escucharlo un pedacito. ¿Se fijan cómo va cambiando? Tal vez empieza un poquito claro, ¿no? O sea, más claro como sencillo, simple, ¿no? Uno lo entiende, se va transportando y después empieza como a confundirse, ¿no? Empiezas a sentir muchas cosas, no estás seguro si es bueno, si no es tan positivo, si es ansiedad, si qué es, ¿no? Se llama fantasía cromática de Bach. De todas maneras, se las vamos a compartir. Por ejemplo, vamos a poner rápidamente otro ejemplo. Este es famosísimo, La Primavera. Por ejemplo, aquí tenemos otro tipo de elementos, tenemos otro tipo de instrumentos, tenemos obviamente otra intención que tenía el autor, a lo mejor tenemos ya una memoria, ¿no? Auditiva que decimos, esta pieza yo ya la conozco y me hace sentir feliz, tranquilo, etc. Y por último, bueno, porque estamos hablando de esto, vamos a tocar a Verdi, Traviata. Bien, digo, podríamos escucharlo, toda la ópera fantástica, fabulosa Traviata, les decía, de Verdi. Aquí hay un elemento importante también a considerar como un ejercicio, como les estaba platicando, que sería la palabra. ¿Ok? Aquí tenemos una canción, aquí tenemos una voz que canta, una vocalidad, una melodía vocal, ¿no? Que nos está platicando ya algo. Aquí nos evoca al pasado, nos dice adiós al pasado, ya me voy, ya nunca voy a ser feliz, etcétera, ¿no? Em, pero son cosas, como les digo, son elementos, son herramientas, ¿ok? Son herramientas que nos pueden entonces llevar a sentir cosas diferentes. Muchas veces te pones la música, sientes cosas, pero no las analizas, simplemente pasa el día y ya, ¿no? Pasa el momento y ya. Pero si uno se pone, ahorita el ejercicio se trata de escucharlo y mientras tú escuchas una música que te gusta o que no te gusta, porque eso también es importante, tú entonces interiorizar dentro de ti qué es lo que esa música efectivamente te provoca, por qué no te gusta, porque, porque, este, por qué, ¿no? O sea, ¿por qué te sientes así? Entonces, bueno, este es un ejercicio, eran unos ejemplos, y que consideré pues interesantes, ¿no? Para poder darles esto. Entonces, justo en la diapositiva 4 dice, para este ejercicio podemos también involucrar el cuerpo. ¿Por qué? Por lo que les decía, necesitamos analizar dentro tus emociones, ¿no? Entonces, puedes bailar, ¿no? Obviamente en bailar no necesariamente es un baile de salsa alegre, movido, ¿no? O sea, puedes moverte en un bamboleo, por decirlo, triste, ¿no? En un vals así que te lleva a pensar cosas un poquito más tranquilas, a lo mejor
más profundas de reflexión, etcétera, puedes tararear, ta, ta, tarara, ta, 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 ¿no? Entonces puedes tocar a lo mejor alguna percusión o con tus manos, aplaudir, algo que pueda sellar, o sea, que pueda exaltar, por así decirlo, la emoción, la sensación que tú estás teniendo en ese momento. O sea, te metes de lleno prácticamente. Es como vivir esos 3 minutos que dure la pieza que elegiste, ¿no? Vamos entonces ahora, ese era el ejemplo, ¿no? En la diapositiva 5, ya pasamos a las 5, es lo que les decía, es importantísimo entonces identificar las emociones que están más marcadas en ti, ¿no? Porque, como les decía, prevalece para el tímido, prevalece para el extrovertido, etc. Y entonces poderlas manejar para tu beneficio, ¿ok? Saber cómo tú eres fácil a lo mejor para sentirte alegre o fácil para sentirte triste, pero analizar el por qué y ver si eso es algo positivo para tu interpretación. Si no es lo que tú quieres, entonces ver cómo puedes hacer tú para mejorar. La música, como les había ya comentado, se interpreta, porque se interpretan como así igual que se interpretan los personajes. Y estoy hablando no nada más de alguien que canta, sino alguien que ejecuta, ¿no? Si yo voy a ejecutar, o sea, ustedes han visto, o sea, cómo ciertos pianistas, ciertos violinistas o ciertos directores de orquesta pueden ayudar, o de coro, nos ayudan a la interpretación, ¿no? Y para que el momento de la ejecución, nosotros ya nos sentimos en terreno conocido, ¿no? O sea, ya no nos es difícil, o ya no somos como fríos y ya no es difícil interpretar efectivamente la emoción si nosotros nos acostumbramos, como les decía en el ejemplo anterior, a vivir nuestras emociones, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a la diapositiva 6 y vamos entonces ahora sí a regresar al ejemplo que les decía, de ese cantante que estaba en completa frustración y que no sabía cómo regresar, ¿no? al carril. Entonces, bueno, esta persona les decía, ya nos dijo dos cosas importantes. Primero, dijo, no me sale. Y después dijo, bueno, es que en realidad tengo la boca seca, estoy nervioso, ¿se acuerdan? Si nosotros entonces a esta persona le decimos, ok, piensa en una emoción positiva pero muy intensa, no sé, hablamos de amor, es algo a la mano. Y podemos decir, oye, viene la persona de la que estás enamorado o está a punto de darte un beso, por decirlo de alguna manera, por dar un ejemplo. Y entonces esa persona nos va a decir, híjole, ¿cómo me siento? Me siento nerviosa, estoy sudando, tengo el corazón acelerado, tengo la boca seca, me siento, ok, justo las mismas cosas que nos dijo cuando nos dijo no me sale, porque ella estaba frustrada, porque ya eran demasiadas veces que no le salía, etc. Si nosotros, a lo que voy es a esto, si nosotros tenemos esa capacidad de análisis, vamos a ver que muchas veces las emociones físicamente son iguales o muy parecidas, ¿no? Los recursos que tiene el cuerpo son esos, de bajarte o aumentarte el ritmo cardíaco, etcétera, o que te tiemblan las manos, ¿no? Esa es la cosa, que te tiemblan las manos de emoción. Eh, y entonces, si nosotros podemos visualizar esas cosas como cosas positivas, ¿no? Se le pide entonces a esta cantante, oye, a ver, piensa entonces que no es que estás nerviosa porque no te va a salir la presentación, estás nerviosa porque vas a ver al amor de tu vida, etcétera. Y entonces se vuelve en una experiencia positiva. Es lo que yo les comentaba anteriormente respecto a, no se trata de bloquear las emociones, ahorita vamos a llegar a eso, se trata de vivirlas, de realmente vivir la vida a colores, ¿no? Básicamente eso se trata. Entonces, nos quedamos en la diapositiva 6 para reestructurar las emociones, ¿no? Como les decía, con ejercicio se pueden reestructurar. La diapositiva 7 nos dice qué cosas no hacer, ¿ok? Las cosas que no debemos de hacer es reprimir las emociones, que es lo primero que hacemos, ¿no? Cuando subimos a un escenario y lo primero que queremos hacer es no me voy a sentir así, no me voy a sentir nerviosa, ¿no?
Em, ¿Por qué? Porque el reprimir esas emociones simplemente nos ocupan, necesitamos muchísima energía para reprimir una emoción que de por sí ya es tanta energía, ¿no? Entonces, por eso es lo que debemos de evitar. Y ahorita vamos a ver lo que sí digo, porque no es fácil. Ahorita obviamente no tenemos el tiempo suficiente para ahondar en esto, pero la idea pues era nada más hacer como una reseña, ¿no? Poder ver una especie de resumen. Entonces, no quiero sentir esto, no, me bloquea realmente la energía de lo que yo necesito. Entonces hay que fluir con las emociones para que sean positivas. Luego, si no hay que exasperarlas. Por ejemplo, no, ya sabía que, o ya sabía que me iba a poner nerviosa, ya sabía que, no, o sea, luego ya te bloqueas en esa emoción, ya sabía que esto iba a pasar. Como les había comentado, nos lleva a a una posición de víctima. Ah, pobrecita de mí, yo ya sabía que no me iba a salir, yo ya sabía que esto estaba mal, ¿no? Y esto, ¿qué pasa? Digo, obviamente no necesito especificar por qué sea negativo, pero en este caso nos podría dar mucha rigidez, ¿no? Porque ya estamos pendientes, como esperando un golpe, ¿no? Por así decirlo, ya sabía que me iba a pasar y va a salir lo peor. Y entonces eso nos distrae del objetivo. Otra cosa que no debemos de tratar de hacer es eliminarlas, ¿no? Decir, ay, sí, sí, ya, no pasa nada, 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 ¿no? Hacerte loco. ¿Por qué? Porque al bloquear las emociones nos separamos de nosotros mismos, ¿no? Es lo que les decía. Nos quitamos la posibilidad de vivir a colores, de experimentar esas emociones. Y obviamente no estoy diciendo, ah, sí, hay que sentirnos nerviosísimos antes del concierto y eso es algo positivo. Hay que aprender a hacerlo a pesar de las emociones, ¿no? Porque todo el mundo dice que es parte, esa adrenalina es parte de la ejecución, ¿no? Eh, y bueno, por eso eliminarlas no es positivo, como tampoco sería esconderlas, ¿no? O sea, decir, no, que nadie me vea, que nadie se dé cuenta que estoy nervioso, que no puedo demostrarlo, ¿no? Porque yo soy quien sabe quién. ¿Por qué? Porque eso nos va a llamar una sensación de vergüenza, de humillación, eh, otro tipo de emociones negativas. Como les decía, cada emoción tiene sus matices, ¿no? Entonces esa emoción nos va a dar vergüenza, nos va a bloquear la energía de lo que realmente queremos hacer y entonces va a empeorar definitivamente nuestro rendimiento. Minimizarlas, minimizarlas, decir, ay, qué tonto fui. Qué tonto fui, ¿cómo se me ocurrió? O sea, o ridiculizarte, ¿no? Decir, qué tonto fui, o sea, ¿cómo se me ocurre haber pensado que yo iba a poder hacer esto bien? ¿No? ¿Por qué? Porque eso nos hace, obviamente nos agrede, ¿no? Es como esa vocecita que les digo que nos critica todo el tiempo y puede traer cinismo que causa frustración, ¿no? De decir, ay, no, qué tonto eres. O sea, ser muy duros con nosotros mismos podría destruir sueños, podría destruir nuestros objetivos, o sea, como les digo, es energía mal empleada, definitivamente energía mal empleada. Todo esto es como imaginarnos una manguera que tiene muchos hoyitos. Entonces, obviamente, el chorro de agua no va a ser igual, ¿no? Va a ser algo que no va a ser el resultado que deseamos. Y todas esas fugas de las que estoy hablando son fugas de energía, donde te sientes víctima, donde te sientes la peor cosa, etcétera. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, la número 8, que sería ya la última, donde podemos decir cuáles sí son las emociones qué cosas sí hay que hacer, perdón, educando las emociones, ¿no? Observarlas, lo que les decía al inicio, es importante con calma, ¿no? En un ambiente donde tú te sientas seguro, obviamente no es que vas al concierto y dices, a ver, espérenme, déjenme analizar qué tan nervioso me siento. Pues no, eso lo haces obviamente cuando estás ensayando, cuando estás en un ambiente seguro, para tomarlas como son, lo que les decía, y realmente darles un valor. Por ejemplo, el hecho de que, si yo ya sé, porque es normal para un cantante que se te seca la boca, ¿no?
Tú ya sabes entonces que te tienes que hidratar días antes, porque no te puedes hidratar una hora antes, no es suficiente para cómo funciona el cuerpo, para cómo funciona la hidratación de las cuerdas, la mucosa que necesita estar presente, etcétera. Entonces tú ya sabes eso, lo vas contrarrestando poco a poco, ¿no? Entonces las observas, les das un valor, como les decía, híjole, me siento nerviosa, me late el corazón. Entonces, entonces uno no te vas a enfocar en la emoción negativa, sino en la que contrarresta, que es la positiva. Pero esto solamente lo puedes obtener si las observas, ¿ok? Eh, para ver cómo cada momento estas emociones evolucionan, ¿sí? Y que no nos asusten. Es lo que les digo, al inicio del concierto estás al tope de explotar. Empiezas a cantar, digo, obviamente cada quien lo asimila también diferente, empiezas a cantar y se van soltando tensiones, ¿no? Es como la manguera, ok, ahora sí ya sale completamente toda la emoción que yo quiero compartir, ¿no? Porque podríamos hacer otra charla de la motivación, etcétera, de cómo estudiar para llegar al punto de la ejecución, ¿no? De la ejecución ya pública y sentirte preparado, ¿no? Pero entonces ahorita las herramientas de las que yo les quería hablar pues era específicamente emocionales, ¿no? De emotivas. La siguiente cosa es interiorizar o, como podríamos decir, respirarlas adentro. ¿Por qué? Porque muchas, sí, no, la mayoría de las emociones negativas nos bloquean la respiración. O sea, ya sea o que nos la alteren en negativo o que nos bloquean, simplemente vamos en apnea, no dejamos de respirar literal, ¿no? El susto te deja de respirar. Entonces es muy importante, esto es de verdad, podríamos hacer una charla solo de esto. Hay algunos ejercicios como de relajación donde tú te acuestas obviamente donde tú estés tranquilo, en silencio, etcétera, empiezas a evocar una sensación negativa, por ejemplo, a sentirte nervioso y literal, o sea, empiezas a imaginarte un examen, a imaginarte que vas a cantar, etcétera, te pones nervioso, o sea, empiezas a ver cómo tu cuerpo empieza a reaccionar, porque todas esas emociones nos dan una reacción física, eso es fundamental recordarlo, y entonces empezar a utilizar técnicas de respiración, de yoga, etcétera, para en ese momento que estoy súper, súper alterado, empezar a controlar mi respiración para que baje el ritmo, ¿ok? Como les decía, eso es un pequeño ejemplo de miles de ejercicios que podemos hacer. Pero aquí, entonces hablamos específicamente de interiorizar una emoción, de que esa emoción ya no sea, como les decía, desatanizarla, que ya no sea algo así que nos da muchísimo miedo y que no queremos volverlo a sentir porque no sé, es lo peor del mundo. Respirarla, casi les diría respirar la emoción. Lo siguiente es interrumpir el esquema, ¿no? O romper los hábitos, porque tenemos ya malos hábitos, como les decía, tenemos la vocecita que nos critica, que nos dice, que, etcétera, ¿no? Entonces vamos a quitarnos la mala costumbre de hacer las cosas siempre igual, ¿no? Reírnos si algo nos asusta, por ejemplo, si un área se nos hace muy difícil, podemos, por ejemplo, o que nos traemos los recuerdos porque nos la aprendimos o porque era en el examen o lo que sea, interpretarlo a lo mejor en otro estilo, ¿no? Empezar a jugar sin miedo, obviamente en el momento de estudio, ¿no? Eh, Jugar sin miedo con otro ritmo, ponerla movida, bailarla o hacerla ridículamente triste, ¿no? Etcétera. De tal manera, como les decía, es casi agarrar el toro por los cuernos, agarrar la emoción, agarrar la canción, agarrar eso que nos molesta y entonces decir, yo tengo el control, no eres tú que tienes el control. Entonces, yo primero te di el control a ti de asustarme, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya sé que me pongo nervioso, porque todo está mal, ¿no? En el escenario, ¿no? Todo está, mi cerebro ya no, se me olvida todo lo que sabía, etcétera, o porque es el examen, o porque lo que sea. Entonces, yo te di primero ese poder, esa emoción de negativa. Entonces ahora yo te doy el poder de hacerme reír, de hacerme feliz, ¿ok? Y por último, pues aprender de ellas. Esto obviamente sería algo muy personal, porque cada uno de nosotros, a ver si estamos aquí, no sé si se ve o no se ve.
¿ok? Porque cada uno de nosotros, pues, em, tiene maneras diferentes de asimilar, ¿no? De asimilar mm, la retroalimentación de cada ejercicio. Entonces, bueno, como les decía, tiene que ver si eres tímido, si no eres tímido, si eres una persona más extrovertida, si, como sea. Entonces, también otra cosa importante, digo, aprender de ellas y aprender a lo mejor en tiempo que para cada quien es el correcto, ¿ok? No a la primera nos va a salir todo, no a la primera vamos a resolver todos nuestros problemas, pero bueno, es un caminar y ya, el último paréntesis, ya para terminar, para no tenerlos tanto tiempo, pues es decirles, todo esto podría aplicarse, ¿no? A los tiempos que estamos viviendo. Yo les digo, las emociones son traicioneras porque cambian. Entonces un día yo puedo estar muy triste, pensar que nada tiene sentido y al día siguiente sale el sol y entonces me arrepiento de no haber hecho nada el día anterior, ¿no? Entonces, mantenernos, saberlo ya, mantenernos en un estado positivo siempre, haciendo cosas que nos gustan y sobre todo invirtiendo. Cantar no es nada más las notas, no es nada más abrir la boca y cantar. Cantar es estudiar tu partitura, cantar es estudiar el idioma, la pronunciación, la intención del autor, lo que les decía del compositor, conocer la ópera completa, si estamos hablando de arias, ¿no? Porque que no puedes interpretar a Mimi, ¿no? Sí, me llamo Mimi, ¿no? Si no sabes quién es, si no sabes a quién le está cantando, con quién está hablando, cuáles son su situación, etcétera, ¿no? Entonces les digo, cantar, bueno, es estudiar canto o cualquier instrumento, ¿verdad? Lleva muchísimo, muchísimo detrás y de eso se trata, pues, de ocupar nuestro tiempo en algo que nos va a redituar nada más a nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, esto fue entonces todo de mi parte. Les agradezco pues a las personas que estuvieron conectadas. La idea era que no fuera una charla muy tediosa. Espero haberlos podido llevar poco a poco de una manera clara en estas herramientas que yo considero pues a mí me han ayudado personalmente. Y bueno, otra vez muchas gracias y espero pues tener otra vez la oportunidad de compartir más cosas con ustedes y obviamente de obtener su retroalimentación, saber qué les pareció, qué les gustó, qué no les gustó, para entonces mejorar junto con nuestros compañeros del canto. Gracias de nuevo y pues que tengan muy bonito día. Hasta luego.